Bueno, empezamos con el ejercicio 10. El mismo nos dice, la figura que se encuentra debajo muestra un dispositivo diseñado para proporcionar trabajo mediante la energía suministrada por transferencia de calor, tomado de un proceso industrial a alta temperatura que se utiliza para producir vapor. En la figura se recogen los datos del proceso estacionario. Todas las superficies están bien aisladas, excepto la que recibe el flujo de calor de 4.21 kW, que está a 527 grados Celsius. Si se desprecian las variaciones de energía cinética y potencial, calcule la máxima potencia teórica que se puede obtener en kilowatt y represente los estados 1 y 2 en un diagrama TS. Bueno, acá podría estar representando este esquema una instalación de cogeneración donde se aprovecha un calor residual de un proceso industrial, por ejemplo, para producir, en este caso, esta potencia, ¿no? Y también, bueno, vemos que hay involucrada una corriente de agua, ¿no? Que pasa del estado 1 al estado 2 también. Este ejercicio, bueno, obviamente vamos a tener que plantear balance de entropía en sistemas abiertos, en un sistema abierto que opera en régimen estacionario. Vamos a utilizar el segundo principio para conocer cuáles son los límites establecidos a través del estudio de procesos reversibles, ¿no? Porque nos pregunta la máxima potencia que se podría estar obteniendo, ¿no? Y ese valor lo podemos tener como una referencia de una máquina real para ver qué tan lejos se encuentra, ¿no? De la situación ideal. Bueno, y también vamos a estar practicando lo que es la utilización de los diagramas TS. Eso sería más o menos para lo que nos va a servir el ejercicio. Como siempre les decimos, los ejercicios tenemos que arrancarlos haciendo un esquema de la situación sobre el cual vamos a volcar todos los datos conocidos y vamos a elegir el sistema. Acá tenemos la ventaja de que el enunciado ya viene con el esquema, ¿no? Tenemos este volumen de control que recibe esta tasa de transferencia de calor de 4.21 kW. Está representada también la potencia que desarrolla y los dos caudales básicos, el 1 de entrada y el 2 de salida, ¿no? De la entrada conocemos el estado, es vapor de agua a 3 bar y 500 grados Celsius, es vapor sobrecalentado. Conocemos cuánto vale el caudal másico, 1.58 kilogramos por minuto. Y de la salida conocemos solamente la presión. Siempre es bueno, antes de meterse a hacer cualquier balance, tener bien presente cuáles son las consideraciones previas. Bueno, acá la sustancia con la que vamos a estar trabajando es vapor de agua, que, bueno, no está muy lejos de la campana, si bien es vapor sobrecalentado, no está muy lejos de la campana, entonces no le vamos a dar tratamiento de gasidad, sino que las propiedades las vamos a sacar de las tablas. Bueno, vamos a no tener en cuenta las variaciones de energía cinética y potencial, porque son despreciables, lo dice el enunciado, y el proceso opera en régimen estacionario, ¿no? Estas son cosas que tenemos que tener presente a la hora de, antes, ¿no? de ir a plantear las ecuaciones. Bueno, nos llevamos el esquemita ahí para empezar a hacer los planteos de los balances. El balance más elemental que vamos a hacer es el balance de masa. Esta es la presión general que sirve para cualquier sistema abierto. Para este sistema en particular, el balance de masa se va a reducir a que caudal másico 1 va a ser igual a caudal másico 2, y si quieren ya directamente le llamamos caudal másico, ¿no? Sin subíndice porque es el mismo, ¿no? Toda la masa que entra por 1 es la misma que sale por 2, entonces directamente le llamamos caudal másico M. Vamos al planteo del balance de energía. Tenemos la ecuación general del balance de energía que sirve para cualquier volumen de control, y aplicamos esta ecuación para nuestro caso en particular. Dos posibilidades de resolver esto. Una es agarrar esta ecuación y ver qué término se hace cero y qué término no, qué término sigue quedando. Otra posibilidad para el balance de energía es decir, toda la energía que entra tiene que ser igual a toda la energía que sale porque está en régimen estacionario. Si aplicamos esa lógica, toda la energía que entra es caudal másico por H1, que entra por aquí. También entra la tasa de transferencia de calor, esta que está aquí, que incluso sabemos cuánto vale. Y todo lo que sale esta potencia y sale también el caudal másico 2 multiplicado por H2. Toda la energía que entra igual a toda la energía que sale. Eso sirve para el balance de energía en régimen estacionario, ¿no? Bueno, si
recuerdan el enunciado, lo que nos pedía calcular era la máxima potencia posible, ¿no? O cuál es el límite teórico de este valor de potencia, cuál es el máximo que puede existir. Entonces, acá lo que podemos hacer es despejar la potencia. Si despejamos la potencia, nos queda esto, que la potencia es igual al caudal másico por H1 menos H2, más la tasa de transferencia de calor que está ingresando a nuestro volumen de control. ¿Qué cosas conocemos y qué cosas no conocemos de este balance? Bueno, la potencia justamente no la conocemos. Caudal másico sí, es dato. La entalpía de entrada la conocemos porque conocemos todo el estado de la entrada. ¿Se acuerdan que teníamos 3 bar y 500 grados Celsius? O sea, tenemos determinado el estado de la entrada de este vapor sobrecalentado de agua, lo vamos a buscar en tabla. La tasa de transferencia de calor que ingresa también la conocemos, es dato. No conocemos el H2, porque de la salida el único dato que tenemos es la presión, es una presión de un bar. Entonces, las dos cosas que no conocemos son la potencia y la entalpía. 2. Bueno, ¿qué otra herramienta podemos estar utilizando cuando nos sucede esto, no? Planteamos el balance de energía y en el balance de energía tenemos dos incógnitas. ¿Qué podemos hacer? Podemos plantear el segundo principio, buscar la entropía de salida y con eso buscar la entalpía en la tabla. Excelente, 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 Mauro. Vamos a plantear el balance de entropía y ello nos va a permitir determinar el estado 2, exactamente como lo dijo Mauro. Bueno, partimos de la ecuación general del balance de entropía. Recuerden que hay que adaptar la ecuación general a nuestro caso en particular, a nuestro volumen de control. Yo les hago una pregunta. ¿Cuáles son los términos que valen cero de todo este balance? La entropía generada, porque lo consideras reversible. Excelente, excelente, excelente. Como nuestra intención es calcular la máxima potencia posible, vamos a calcular el caso reversible. Y el caso reversible es aquel para el cual la tasa de generación de entropía es cero. Genial. Entonces, tasa de generación de entropía es cero. Y nuestro balance de entropía se reduce simplemente a esta ecuación, donde sí aparece la tasa de transferencia de entropía que acompaña el calor, o sea, la entropía que entra a nuestro volumen de control junto con el calor, y sí aparece la tasa de transferencia de entropía que acompaña la masa, ¿no? Tanto el caudal másico de entrada como el caudal másico de salida. Pero no va a estar el SG punto, ¿no? Bueno, de toda esta ecuación, lo único que no vamos a conocer es el S2, ¿no? Porque el estado 1 está identificado, lo sacamos de tabla, a 500 grados Celsius y 3 bar, el calor es dato, la temperatura es dato, ojo que la temperatura está en grados Celsius y acá hay que ponerla en Kelvin, pero bueno, está toda la información para despejar S2. Si despejamos S2, vamos a llegar a este valor. Ven lo que decía, no vamos a perder tanto tiempo en buscar las propiedades, porque eso es algo que ya lo han estado ejercitando, sino que nos vamos a enfocar un poco más en las ecuaciones de los balances. Igual, de todas maneras, cualquier duda que surja la consulta. Bueno, ahora sí tenemos identificado el estado 2, porque ahora sí conocemos dos propiedades intensivas independientes. Una es la presión, que era dato, y otra es la entropía que la acabamos de calcular. Con S2 y P2 definimos el estado de salida y podemos entrar a la tabla con esos dos valores, con S2 y P2, y sacar H2. Si hacemos eso, nos vamos a encontrar con este valor de entropía, ¿no? Perdón, de entalpía, en la tabla de agua. Y bueno, ahora que tenemos el valor de H2, podemos volver a la ecuación del primer principio, esa que tenía dos incógnitas, una era la potencia y la otra era H2, porque ahora sabemos cuánto vale H2, ¿no? Y si hacemos eso, finalmente podemos hallar la máxima potencia, ¿no? La potencia que puede desarrollar esta instalación funcionando de manera reversible. Fíjense por ahí, la clave de este ejercicio estaba en darse cuenta que en el balance de entropía la tasa de generación de entropía tenía que ser cero, como bien dijo Morena hoy, ¿no? Y después es bastante sencillo, ¿no?
¿Se entendió el problema? ¿Esta parte? ¿Alguien se perdió o tiene alguna consulta o algún comentario que quiera realizar? La única pregunta, ¿de dónde sacaste Sí. la temperatura de frontera? Ah, mira, es dato. Volvemos un cachito. Bueno, está acá. Creo que aparece más grande, más atrás, pero ahí ya se ve. Acá. Esta figura venía con el enunciado y nos dice que la frontera a la cual ingresa la tasa de transferencia de calor es 527 Celsius. Es dato, está acá en el enunciado. Perfecto, gracias. No, por favor, a vos. ¿Alguna otra consulta o comentario? ¿Se entendió? Sí, se entiende, Fede. Excelente, excelente. Fíjense cómo resolvimos el ejercicio, ¿no? Que, como bien decía Juan, es una sugerencia que le hacemos, pero es una sugerencia fundada, ¿no? Porque creemos que es una forma que minimiza la posibilidad de equivocarse. Empezar por el esquema, selección del sistema, de nuestro volumen de control, hacer todas las consideraciones y entender los procesos, y después recién ir a los balances, ¿no? Empezamos por el balance de masa, luego balance de energía, vemos qué cosas son incógnitas y qué cosas conocemos del balance de energía, vamos al balance de entropía, y bueno, y ahí, después de tener todo planteado, vamos al cálculo de las propiedades que sea necesario calcular, ¿no? Y volvemos, en este caso, como nos pedía algo del balance de energía, tuvimos que volver al balance de energía para completarlo y hallar la máxima potencia que podía entregar esta instalación trabajando de manera reversible. Nos queda, bueno, la última parte de este ejercicio, que era representar los estados de entrada y de salida del vapor en un diagrama TS. Bueno, ponemos los ejes. Nuestro eje de ordenadas es la temperatura, nuestro eje de abscisas es entropía específica. Ponemos la campana porque, como es un vapor sobrecalentado de agua que no está tampoco tan lejos de la campana, es preferible esquematizarla. Ahí también esquematizamos la presión de entrada, que era 3 bar, y la presión de descarga, la presión de salida, que era 1 bar. La temperatura de ingreso era dato, los 500 grados Celsius, entonces ahí identificamos el estado 1. Bueno, y abajo podemos anotar sobre el eje de entropía cuánto es el valor de la entropía de entrada. Y el estado 2, que lo habíamos hallado con la entropía 2 y la presión 2, que era dato, bueno, lo marcamos ahí, y ahí podemos anotar también en el eje de ordenadas la temperatura, que la vamos a leer de tabla, y la entropía específica, aquí abajo, la vamos a leer de tabla. ¿Podríamos representar el proceso con un trazo grueso acá? La realidad es que sí, porque es un proceso reversible, ¿no? Donde la sustancia debería estar, es teórico, ¿no? Justamente lo que estamos planteando, infinitos estados de equilibrio y bueno, todo lo que implica que sea un proceso reversible, pero el proceso 1-2 no es ninguno de los procesos que nosotros hemos visto con nombre propio, digamos, no es ninguna isobara, ninguna isocórica, ninguna isotérmica, ninguna diabática, ¿no? Entonces, no sabemos bien sobre qué línea se va a montar, porque en realidad no se monta sobre ninguna de las conocidas. Entonces, lo que podemos hacer es, si bien sabemos que el proceso es reversible, dejar marcado solamente el estado 1 y 2, sabiendo que ingresa en 1 y sale por 2. ¿Vamos bien? Es decir, cuando nosotros sabemos que es un proceso reversible y además sabemos cuál es el proceso reversible, ahí sí estamos habilitados a trazarlo, ¿no? Y ponerlo en línea gruesa y con una flecha indicando el sentido. Es una forma de decir que conocemos el proceso, ¿no? Bueno, ¿se entendió este problema? Creo que era el número 10. Sí, quedó perfecto. claro. Excelente, excelente. Bueno, pasamos al siguiente. Voy a dejar de grabar así nos quedan separados.